Después de ver este video te aseguro que ya no tendrás una voz de niña, te lo prometo. Es increíble cómo solamente el sonido y la manera de hablar de un hombre puede hacer que se le ignore completamente o que se le trate con respeto, que se le tome en serio, que se le considere un hombre seguro y digno de confianza y por si fuera poco, que las mujeres lo consideren más atractivo. Y aún sabiendo esto, muchos hombres desaprovechan esta poderosa herramienta, no saben colocar su voz correctamente, claro, porque eso es algo que nadie te enseña a hacerlo. Y aunque es cierto que no todos tuvimos la suerte de nacer con una voz como la de Morgan Freeman, por ejemplo, ¿qué pasaría si te dijera que existen algunas técnicas que todos los hombres podemos utilizar para que nuestra voz no suene tan débil, sumisa y en su lugar suene más confiada, segura y un poco más grave también? ¿Te gustaría saber cuáles son? Y lo primero que te voy a recomendar es que pienses en tu voz como si fuera un instrumento musical. La mayoría de hombres hablan simplemente como aprendieron a hacerlo desde pequeños. Nunca se plantearon mejorar su voz ni su manera de hablar. Pero debes saber que los actores, políticos, cantantes, figuras públicas, conferencistas y locutores de radio entrenan su voz todos los días para que suene de esa manera, para poder transmitir mejor sus mensajes, ya que la voz es algo que sí se puede mejorar y realmente tiene muchos beneficios hacerlo. Por eso te voy a pedir que a partir de ahora en adelante procures hablar la mayor parte del tiempo con tu voz de pecho en lugar de utilizar solamente la garganta. Y para esto debes proyectar tu voz usando tu diafragma para expulsar el aire y no forzando solamente tus cuerdas vocales. Y esto es porque la voz de pecho comanda más respeto, autoridad, es una voz más grave, resonante y masculina. Quizás te va a costar un poco más de esfuerzo, sobre todo si estás acostumbrado a hablar solamente con tu voz de garganta, pero suenas más asertivo de esta manera y más seguro de lo que dices. Y para utilizar esta voz debes primeramente aprender a respirar. Muchas veces durante la plática, durante una conversación, nos emocionamos de más y empezamos a respirar con la boca, pero debes saber que ese es un grave error, porque eso puede ocasionarte mal aliento, deformidades en la mandíbula, secas tus cuerdas vocales y tienes menos energía y claridad mental porque le entra menos oxígeno a tu cerebro. Por lo tanto, estoy seguro de que tú no quieres eso, así que debes acostumbrarte a respirar siempre por la nariz. Respira profundamente y de esa manera tu voz saldrá con mucha más fuerza y claridad. Nunca exageres al momento de cambiar tu voz. Si tú tienes naturalmente una voz muy delgada, no deberías intentar hablar como Dominic Toretto, por ejemplo. Take it or leave it. Porque vas a sonar muy exagerado, incluso es posible que te lastimes si intentas hablar así todo el tiempo. Por eso debes enfocarte principalmente en la comodidad. Le vas a poner más energía a tu voz, pero no debes sentir en ningún momento que algo te lastima. Es más importante hablar con seguridad, respirar bien, tomarte tu tiempo, hablar con voz de pecho y después solamente engruesas un poquito más el sonido de tu voz. También te quiero decir que cuando nosotros hablamos, escuchamos nuestra voz más gruesa de lo que realmente es. Esto seguramente lo has comprobado al escuchar tu voz en audios de teléfono. Por lo tanto, si tú sientes que suenas demasiado exagerado hablando de una manera, pero no sientes ningún tipo de incomodidad al hacerlo, puede ser que cuando las otras personas escuchen tu voz, simplemente les sonará bien y muy masculina. Así que ponte a practicar, acostúmbrate a tu nueva voz, lee y grábate para que puedas escucharte mejor y sobre todo no exageres. Tu voz es algo muy valioso que debes cuidar y cuando hables con alguien nuevo, bueno, aprovecha para practicar tu nueva voz. Be careful. Hay un truco que funciona cuando quieres sonar más confiado al hablar y ese es simplemente que te tomes tu tiempo y que hagas más pausas. ¿Te has fijado cómo hablan las mujeres o los niños cuando están muy emocionados? Hablan más rápido y su voz se vuelve aún más aguda. Y por el contrario, ¿has observado cómo hablan los actores cuando están haciendo un papel de líder, de un tipo seductor, de una figura muy masculina? Hablan más calmado y con un tono más bajo, lo que les permite sonar más confiados, seguros y con una voz más grave. Y esto se asocia con una alta masculinidad, ya que la voz grave y profunda indica altos niveles de testosterona. Ahora, muchos hombres hablan muy rápido porque le tienen miedo a los silencios y por eso se olvidan de respirar bien, de hablar claramente, de colocar su voz de manera correcta. Por lo tanto, hablan con un tono más agudo. Sin embargo, una voz gruesa siempre va a imponer respeto. Aunque hagas pausas, nadie te va a querer interrumpir porque la gente, aunque no sepa por qué lo hace, te va a respetar más, ya que como te lo dije anteriormente, una voz profunda hace que la gente te tome más en serio y que las mujeres se sientan más atraídas hacia ti. Otra cosa que te puedo recomendar cuando vayas a hablar por teléfono o cuando vayas a grabar un audio y quieras que tu voz suene mejor, más grave y masculina, es beber mucha agua para que limpies muy bien tus cuerdas vocales y bostezar mucho. En clases de canto, después de una intensa sesión de vocalización donde estuviste yendo desde el registro más grave de tu voz hasta el más agudo, siempre te recomiendan al finalizar
realizar tus ejercicios, bostezar. Esto es porque bostezar relaja los músculos de la garganta, relaja tus cuerdas vocales, baja el tono de tu voz y eso hace que tu voz suene más grave, muy parecido a los graves que tienes cuando te acabas de despertar, esa voz crujiente que las mujeres siempre han considerado muy seductora. En el canto lo que se hace son escalas hacia abajo que terminan en bostezo, pero si tú bostezas unas cuantas veces, bebes una buena cantidad de agua y respiras profundamente antes de grabar el audio o hablar, tu voz sonará mucho mejor, más masculina. Ponlo a prueba. No me gustaría que confundieras voz grave con seriedad. No, porque son dos cosas muy diferentes. Es decir, para tener una voz masculina y seductora no es necesario que hables serio todo el tiempo. No, tú puedes bromear, conversar de la manera en la que siempre lo haces. Lo único que tienes que cambiar es ser consciente del lugar donde estás sacando tu voz y tu respiración. También pudieras modular un poco más tu voz, terminar la mayoría de las frases hacia abajo, sobre todo si estás acostumbrado a terminarlas hacia arriba, como generalmente las terminan los niños pequeños. Tú pudieras cambiarle y terminarlas hacia abajo. Eso te hará sonar más maduro y masculino. Así que tú puedes hablar de lo que tú quieras, bromas y cosas divertidas. Solamente si te emocionas de más durante una conversación, relájate un poco para que no pases de una voz gruesa y masculina a una voz de niña, porque eso podría ser un cambio bastante brusco para los demás. Así que procura recordar cuál es tu voz en todo momento. Y claro, para ser más atractivo ante una mujer, de nada te va a servir tener una buena voz si no tienes nada que decir. Por eso, en este video te comparto algunos consejos muy efectivos que te van a ayudar a mantener una conversación con una mujer para que de esa manera nunca te quedes sin nada que decir.